Qué bueno poder abrir la palabra de Dios, qué bueno poder tenerla. ¿Cuántos de nuestros hermanos en el mundo no tienen su palabra completa como la tenemos nosotros? Tienen quizá algún bosquejo, alguna carta, algún evangelio, algún salmo, pero nosotros tenemos una riqueza que es tener la Biblia completa. Empecemos por ahí. Este mensaje tiene que ver con no hay excusas. No hay excusas delante de Dios, no habrá excusas delante de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver tres formas en que Dios nos habla, en que Dios le habla a toda la humanidad, no solo a los cristianos. Tres formas en que Dios está continuamente hablando a esta generación, continuamente hablando, continuamente dándole oportunidad de salvación, continuamente hablándonos de su amor. Pero vamos a comenzar abriendo la palabra de Dios. Vamos a Salmos, capítulo 19, versículo 1 al 4. Dice así: el cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Los días y las noches lo comentan entre sí. Aunque no hablan ni dicen nada ni se oye un solo sonido, sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. En el cielo Dios ha puesto una casa para el sol y sale el sol de su casa feliz como un novio, alegre como un atleta, se dispone a recorrer su camino, sale por un lado y se oculta por el otro sin que nada ni nadie se libre de su calor. Allí leímos hasta el versículo 6, del 1 al 6. Aquí nos está hablando el salmista que la creación habla de Dios, que la creación continuamente está manifestando el poder, la soberanía, la creatividad, la creación que Dios tiene, porque Dios es un Dios creador. Nos está manifestando que la creación nos está hablando una y otra vez, cada vez que vemos la creación. O sea que Dios prepara todo un letrero enorme delante de nuestros ojos, de toda la humanidad, sean buenos o malos. No importa la raza que tengan, Dios prepara un letrero, un cartel enorme con la creación diciendo: acá estoy, véanme. Vamos a ir a confrontar esto con la palabra de Dios a ver si es real. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice: pero hay gente malvada la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. Y Dios, que vive en el cielo, está muy enojado con ellos. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder, así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Allí está bien claro que la creación está hablando a la humanidad y la humanidad elige no hacer caso a eso que está hablando Dios a través de la creación. Dios está diciendo: todo esto lo hice para ustedes. Toda la creación fue hecha para el ser humano. El ser humano desde el Edén, cuando le dijo que no a Dios y sí al enemigo y sí a la carne y sí a los deseos bajos del instinto humano, del instinto animal, cuando le dijo que no a Dios, el hombre comenzó a degradar la creación, comenzó a destruirla. Y hoy se habla de cambio climático. No es otra que el pecado de destrucción de lo que Dios nos dio. La creación sigue hablando aún al día de hoy. La creación está hablando, por ejemplo, cuando hay inundaciones, cuando hay terremotos, cuando hay tornados. Nos está diciendo: aquí hay algo que no está bien. El mundo dice cómo ha cambiado el clima, pero la Biblia dice que el clima iba a cambiar, porque el ser humano es destructor sin Dios. Sin embargo, la creación casi destruida sigue hablando. La creación sigue hablando. Tú tienes delante tuyo un cartel enorme que dice que Dios está, que Dios es el creador de todas las cosas. Pero como somos seres humanos caídos, tendemos a hacer lo contrario. Si tú te encuentras con un cartel que dice no tirar basura, la basura va a estar en el lugar que dice no tirar basura. Si hay un cartel que dice no pisar el césped, todos pasan por el lugar donde dice no pisar el césped. Si te dicen que uses tapaboca y tú dices yo no lo voy a usar en medio de la pandemia, pues tú no estás siendo responsable contigo ni con los demás. Quiere decir que el ser humano tiende a hacer su propia voluntad, aunque las consecuencias sean muy dañinas. Hoy el ser humano está destruyendo los océanos, está destruyendo, ya los corales están muriendo. No estoy haciendo un programa, un mensaje sobre ecología, estoy diciendo lo que está pasando. Sin embargo, las grandes naciones no toman acción porque hay una economía detrás. Hay una economía que vive en base al petróleo. Sería un caos si cae el petróleo. ¿Cómo circulan todos los autos? ¿Cómo hacen las industrias? Es mucho más grave. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo sea mantenido y sustentado
sobre bases que no tienen que ver con la Biblia, sobre bases destructivas. En el Edén Dios nos dio una orden y esa orden era: produzcan, multipliquen, y nosotros lo que estamos haciendo es destruir el planeta. Pero aún así, seguimos hablando que la creación nos sigue hablando de Dios, de un Dios que crea, de un Dios creador. La creación nos sigue hablando de Dios, nos sigue hablando que Dios está. Hay gente que se volvió para el otro lado. Hay gente como en India, por ejemplo, que adoran lo creado y no al Creador. Y en muchos lugares se adora lo creado y no al Creador. Y Dios se enoja con este tipo de gente, porque Él se ha mostrado desde el principio, se ha mostrado al ser humano a través de la creación. Vamos a ver el punto 2. Y esto lo vamos a ver en Romanos 2, versículo 14. Vamos a ver que Dios nos habla también a través de nuestra conciencia. Punto 2 nos habla de la conciencia. Dice el versículo 14 del capítulo 2, porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Es como si tuvieran la ley escrita en su mente, su conducta así lo demuestra, pues cuando piensan en algo ya saben si eso está bien o está mal. Quiere decir que Dios al pueblo de Israel le dio una ley. No robes, no mates, no cometas adulterio. Ahora díganme, eso en nosotros. Nadie nos dio la ley de Moisés al resto de la humanidad. Sin embargo, cuando alguien comete adulterio se esconde. Le esconde el celular a la esposa o al esposo para que no vea sus mensajes. Quiere decir que sabe que está mal. Alguien que va a robar sabe que está mal, por más que después las leyes de los países escribieron estas cosas. Está en nuestra conciencia. Cuando nosotros decidimos tomar desde el fruto del bien y del mal, lo que sucedió es que conocemos el bien y el mal. Nuestra conciencia nos advierte, hay algo que no está bien, lo que vas a hacer no está bien. Muchas veces, y en nosotros los cristianos, el Espíritu Santo alerta a nuestra conciencia y dice lo que vas a hacer no está bien, y es como una voz más audible, más fuerte. Aún así, nosotros muchas veces elegimos ir contra la voluntad de Dios, hacer lo que a Dios no le agrada. Así nos va. Muchos pierden su fe, muchos decaen en su fe, muchos se desaniman, muchos se deprimen. Cuando su palabra nos dice que el Señor guardará en completa paz a aquellos en cuyo pensamiento en Él perseveran, porque en Él ha confiado. Si realmente confiamos en nuestro Dios, no hay nada que venga de afuera, del exterior, que nos cambie nuestra actitud, que nos cambie nuestras emociones, sino que hay un dominio propio dado por el Espíritu Santo. Hay dominio propio. Podemos hacer aquello que debemos hacer para el Señor y con agrado, con amor, podemos hacerlo. Tenemos la autoridad, podemos hacerlo libremente y no decir, tengo que hacer tal cosa, sino que voy a hacer, porque hay una proactividad en el camino, porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Mas cuando se presentan algunas situaciones que sabemos que no debemos hacer, debemos ponerle un no y no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios, porque el fin de la voluntad de Dios es que Él quiere bendecirnos, Él quiere llenarnos de sus regalos, sus dones, talentos, Él quiere darnos todo lo que Él tiene para nosotros, sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero ¿cómo se alcanza si no es amando a nuestro Dios? Ahora bien, entonces punto 1 nos habla a través de la creación, punto 2 nos habla a través de nuestra conciencia. O sea que Dios continuamente le está hablando a toda la humanidad. A los cristianos nos habla a través de su Espíritu Santo, claro que sí. Y nos sigue hablando a través de su Espíritu Santo. Y nos sigue diciendo que no es tiempo de esconderse, sino que es tiempo de salir al mundo, no a tocar, no a hablar con la gente, pero sí hay muchas formas de evangelizar, hay muchas formas de levantar los brazos. Aquellos que no pueden salir de sus casas, que son ancianos, doblen sus rodillas y clamen al Señor, porque tanto el Señor Jesús como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, todos escribieron lo mismo, todos dijeron lo mismo: oren por todos los santos, oren. Dice el apóstol Pablo, hagan rogativas por los gobiernos, hagan rogativas por aquellos que están en guerra para que se puedan vivir en paz, hagan rogativas por aquellos que tienen hambre para que les sea provisto el alimento. Quiere decir que todos tenemos una tarea que hacer. Si tú te sientes inútil en tu casa porque tienes más de 60 años y estás resguardado por la pandemia, tú tienes una tarea, y es una tarea poderosa, es muy poderosa. La oración es poderosa, la oración con fe, no dudando, es poderosa. Dios escucha y Dios responde. Así que nos habla a través de la creación, nos habla a través de nuestra conciencia, y vamos a ir al punto 3 en 1 Timoteo 2.
del 1 al 6. Estoy leyendo la versión TLA. Dice, en primer lugar recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude. Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo, el hombre. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno Dios nos mostró que quiere salvar a todos. Entonces el punto 3 es: Dios nos habla a través de su evangelio. Su evangelio no es más que la historia de Jesucristo. Dios mismo viniendo a esta tierra, el Hijo de Dios viniendo a este mundo. Hoy, en este tiempo, la gente celebra Navidad. No es el tiempo real, es un invento de la fecha, pero es cierto que Jesucristo vino a esta tierra. Es cierto, hubo testigos, está escrito por gente no cristiana, es cierto que hasta cierto tiempo también se paró la historia en dos, antes de Cristo, después de Cristo. Jesucristo marcó la historia de la humanidad, pero con un fin, no con un fin histórico, sino con un fin de salvación, con un fin eterno. Y allí viene el tercer punto que nos hace entender el llamado de la creación y el llamado de la conciencia. El llamado que Dios hace al mundo. Recién ahí podemos entender. Cuando entendemos que Jesucristo vino a este mundo en carne y hueso, que nació en un pesebre, que nació en Belén, que su ministerio fue en Israel, que caminó entre nosotros, que sanó a muchos, que hizo milagros, que formó 12 discípulos. Casi todos conocemos estas historias, estas realidades que se vivieron en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Casi todas las conocemos. Ahora Jesús fue a la cruz por ti. Jesús, como la creación no tenía el poder de transformarte, tu conciencia no tiene el poder de transformarte, de lograr llegar a Dios, de estar en paz con el Creador, con el que te hizo con sus manos. No tenías esa posibilidad. La posibilidad la dio Jesucristo pagando el precio por ti. Y ese es el mensaje de Navidad. Podemos hablar de que Jesucristo nació en un pesebre como pobre y todo lo demás. Pero lo que quiero hablarte hoy es: Jesucristo es el evangelio. Jesucristo es el que te hace entender que tu conciencia está podrida, que tu conciencia está mal, que la creación tú la estás destruyendo. Cuando uno entiende el evangelio, uno viene a Cristo y le acepta como Señor y Salvador, comienza a ver que su conciencia le está hablando para hacer lo correcto. Comienza a ver que la creación está dispuesta para ti, para servirte a ti y no para que tú la destruyas. Entonces, los tres llamados de Dios, creación, conciencia y el evangelio, hoy están más firmes que nunca. Hoy la historia de Jesucristo está más firme que nunca. En Pentecostés, cuando nacía la iglesia, allí había gente de 3 continentes diferentes. ¿Por qué? Porque es como dice el apóstol Pablo: Dios que quiere que todos lleguen a la salvación. Su amor por el mundo es tal que envió a su Hijo a morir por ti. Para que tú digas: Señor, perdóname. Para que entonces entiendas que tú ofendiste a Dios, que tú te apartaste de Dios y estás viviendo las consecuencias de tu pecado. Es como que alguien fuma 40 años y después no quiere tener el cáncer de pulmón. Quiere que Dios lo solucione. Hay gente diciendo: ¿cómo Dios permite esta pandemia? ¿La creó Dios? ¿Dios creó el hambre de la humanidad? ¿Dios tiene que solucionar los problemas en los cuales la humanidad se metió, dándole la espalda a Dios? Dios no tiene que solucionar tus problemas, eres tú el que tiene que tomar la acción. Y tomar la acción significa venir a Jesucristo, venir al Señor y decirle: Señor, perdóname. Porque yo hice todo lo contrario a lo que dice tu palabra. Perdóname. Creo en el Señor Jesucristo, en el sacrificio en la cruz. Te pido perdón por mis pecados. Y acepto y sé que resucitaste el tercer día. Y hoy Jesucristo está a la diestra de Dios Padre, abogando por nosotros. Es el mismo Jesucristo que prontamente va a regresar porque los tiempos están marcados. Así como en la Biblia todo está marcado, pues los tiempos están diciendo que Jesucristo viene a buscar a su iglesia. Entonces, si ya es tiempo de que Jesucristo viene a buscar a su iglesia, el tiempo de salvación cada vez es más corto. Dios sigue hablando a través de los 3 llamados, sigue hablando a través de la creación, sigue hablándote a tu conciencia y sigue a través de este mensaje una vez más diciéndote: hay un evangelio, una buena noticia para ti. Una noticia de salvación eterna.
No de salvación de una pandemia, salvación eterna. Eso es lo que Jesucristo ofrece a la humanidad. Y ese es su amor. Ese es el amor de Cristo. Ese es el amor de nuestro Dios. Jesucristo vino a este mundo. Vino como tú y como yo, en carne y hueso. Padeció. Y si tú te estás quejando que alguien te despreció, nadie fue tan despreciado como Jesús. Y aún así, estando crucificado en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Intercedía por ti y por mí. Sabiendo que muchas veces lo íbamos a negar, sabiendo que lo íbamos a dejar solo como quizá tus amigos te dejaron, sabiendo que iba a ser maltratado, abandonado, aún así Él tenía un propósito y era decirte: mi amor por ti sigue estando ahí. Te estoy llamando a través de la creación, te estoy llamando a través de tu conciencia y hoy te estoy diciendo cuál es mi evangelio, cuál es el evangelio de Cristo, la buena noticia. Hay una buena noticia. Hay noticia de esperanza, hay noticia de salvación, se llama Jesucristo. Y como dice el apóstol Pablo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Un pastor no te puede salvar ni puede interceder por ti entre Dios y tú. Tú eres el que tiene que ir al Señor. Un sacerdote católico o quien sea que recurras no puede hacer nada por ti. Solo Jesucristo, a través de Jesucristo, tiene salvación y vida eterna. Búscalo a Él. Y si tú eres cristiano, te recuerdo que es Jesucristo. Es a Jesucristo quien debes honrar. Es a Jesucristo quien debes amar. Es a Jesucristo que debes bendecir. Quizá hoy estás preocupado por las situaciones. Como hablábamos el domingo pasado, quizá te estás enfriando porque no te congregas. Pues yo creo que tu relación con Dios debería fortalecerse más que nunca porque tienes tiempo para estar con Él. Tienes tiempo para leer su palabra. Tienes tiempo para buscarlo. Tienes tiempo para escucharlo. Detenerte y escucharlo. Aquella frase: estate quieto y conocé que yo soy Dios, en el Antiguo Testamento. Hoy es el momento. Estate quieto, conocé quién es Dios, para que cuando esta pandemia termine, tú salgas con todas las fuerzas a evangelizar, a hablarle a otros, a discipular, a enseñar la palabra. Para eso hay que prepararse. Y también como misioneros, porque todos los cristianos somos misioneros, a hacer la misión que Dios nos dio. La misión es traer las personas a Cristo, a la comunión con su familia, equiparlas, entrenarlas para el ministerio y soltarlas. No pertenecen, mi hermano pastor, a tu congregación, pertenecen a la iglesia. Suéltalas, déjalas volar, provéeles lo necesario, porque cada uno que salga extenderá el reino. Para eso es la iglesia. Así que Dios nos habla a través de la creación, seas cristiano o no. Dios nos habla a través de nuestra conciencia, seas cristiano o no. Y Dios sigue hablando a través del evangelio de Cristo. Hoy la gente va a celebrar Navidad. ¿Qué está diciendo? Jesucristo vino al mundo. Jesucristo vino al mundo con una misión de salvación. Y hoy está con sus brazos abiertos diciéndote: para ti hay salvación si aceptas mi sacrificio en la cruz, mi resurrección de entre los muertos. Si aceptas y si confiesas tu pecado: Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque me he apartado de ti. Con esta oración tú le dices al Señor: Señor, ayúdame a creer en ti. Ayúdame a creer en tu sacrificio en la cruz. Quiero conocerte. Y ¿sabes qué? Cada uno que clama al Señor, el Señor le escucha. El que invoca el nombre del Señor, dice en la carta a Romanos, el que invoca el nombre del Señor será salvo. Así que mi hermano y mis amigos que están escuchando hoy, que están viendo esto, les digo: Dios te está hablando de muchas formas. En ti está la decisión. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿Vas a aceptar su llamado? Si eres cristiano, ¿vas a aceptar otra vez ponerte de pie? Esto significa rendirte a sus pies. Esto significa doblar tus rodillas para orar, para clamar al Señor, para buscar e inquirir de su palabra en este tiempo, para alimentarte y para estar fuerte para el término de la pandemia, que puedas salir a hacer lo que todo cristiano sabe hacer y debe hacer: impactar al mundo con la luz de Cristo. Y si tú no eres cristiano, hoy es tiempo de decisión. Estés viviendo lo que estés viviendo, Jesucristo dice: yo puedo acompañarte, pero tú me has dejado lejos de tu vida. Tú me has apartado de ti. Tú has dicho que no quieres estar conmigo, que quieres seguir destruyendo la humanidad y acallando tu conciencia. Es tu decisión. Mas el Señor Jesús dice: aún es tiempo de salvación. Dios les bendiga.
yo sin darte nada me amaste a mí, me diste a mí. ¿Y cómo fue que yo sin darte nada entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí. ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, como el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste